Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Sugería que aquello que la Biblia nos cuenta nunca pasó, que es apenas una idea, una especie de discurso religioso sin fundamento histórico y geográfico. Es una verdadera alegría encontrarte una vez más por aquí en el programa Ruta 66. Llegamos hoy al final de una nueva etapa en nuestra aventura en este programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un programa que traduce Mateus Rodríguez y que presenta y adapta el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Terminamos hoy la serie sobre el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. Observando los capítulos que van del 33 al 36, nuestro asunto es bastante interesante, entre el pasado y el futuro. ¿A quién no le gusta recordar los buenos momentos? ¿A que sí? ¿Y quién nunca soñó con un futuro de paz y de seguridad? La vida se contrae y se expande en proporción al coraje del individuo. Parafraseando al poeta, la mejor cosa del futuro es el hecho de llegar un día cada vez. Te habla Esperanza Suárez y te invito a seguir con nosotros este estudio. Al llegar aquí al final del libro de Números, encontraremos textos que intentan establecer una especie de recapitulación de lo que ocurrió desde el inicio de la jornada del pueblo por el desierto, desde que salieron de Egipto hasta los últimos preparativos para entrar en la tierra prometida. El capítulo 33 destaca las etapas del viaje desde que salieron de Egipto. El texto dice que cuando los israelitas salieron de Egipto, bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Y entonces el texto nos da todos los detalles de todos los lugares y las paradas por donde pasaron desde que salieron de Ramsés, en la Pascua, hasta el versículo 49, cuando llegan a las llanuras de Moab. Justo a continuación, al final del capítulo, aparece un resumen de las normas y directrices definidas para la ocupación y distribución de la tierra de Canaán. En el capítulo 34, ese aspecto geográfico, que es un panorama de lo que ha pasado y de lo que ocurrirá, establece exactamente las fronteras de la tierra de Canaán. El versículo 3 nos dice que la frontera sur empezará en el desierto de Zin, en los límites con Edom. Por el este, la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. Así que podemos ver aquí la región sur cercana al Sinaí. Esa frontera sube por la cuesta de los Alacranes, va hasta Zin, después hasta Cades Barnea, y después sigue, hace una curva y llega a la ribera de Egipto, terminando en el mar, que es el Mediterráneo. Esa es la parte sur. Es la región que va hasta cerca de Egipto y sube. La frontera occidental, naturalmente, es el mar Mediterráneo. Después, la frontera norte empieza en el Mediterráneo, va hasta el monte Or, y desde allí a Lebo Hamat, en la región del Líbano. Para la frontera oriental, dice el versículo 10, se establece una línea desde Hazar Enán hasta Sefán. Esa frontera, al lado oriental, dice el texto que recorrerá a lo largo del Jordán y terminará en el Mar Muerto. Esas serán las 4 fronteras del país. Esto incluye una parte de la llamada Transjordania. Es una frontera un poco más grande que el Estado de Israel en los días actuales, y establece los límites históricos de la tierra que fue dada por Dios al pueblo de Israel, anticipando aquí, mirando al futuro, hacia el cumplimiento de la promesa divina. El capítulo 35 se dedica a 2 temas interesantes. Primero habla de aquello que fue dado a los levitas. Los levitas, recordemos, no tenían derecho a una parte de la tierra, pero ellos recibieron 48 ciudades específicas. Y esas ciudades incluían también los pastos que se situaban alrededor. Esa fue la parte dada a los levitas por el Señor cuando tuvo lugar la conquista de la tierra. A continuación, el asunto es el de las ciudades de refugio. Un asunto muy interesante. Ya lo hemos mencionado, pero merece una consideración particularmente importante porque las ciudades de refugio eran aquellas ciudades a donde una persona podría huir.
Son 6 ciudades, tal como nos informa el versículo 13. Una persona podía huir a esas ciudades si hubiese cometido un crimen que no fuese premeditado, que fuese, digamos, involuntario, es decir, un accidente. Así que, para que uno pudiera escapar hasta que las cosas pudieran ser resueltas ante la ley, y para impedir que la ira del vengador de la víctima llegara a la persona, había ese elemento previsto en la ley para poner una diferencia entre un crimen premeditado y un crimen por accidente, o como se dice en el lenguaje jurídico, un crimen doloso o un crimen culposo. Y finalmente, en el capítulo 36, se retoma el caso de las hijas de Zelofejad, y habla de lo que debería ocurrir en caso de que ellas se casaran con hombres de otras tribus de Israel. Había la previsión para que las 2 tribus involucradas en ese matrimonio fuesen consideradas de tal manera que ninguna quedara perjudicada por este tipo de matrimonio, incluyendo personas de 2 partes. ¿Qué podemos observar aquí? La idea es sobrevolar la región entera mirando al pasado y al futuro. Vamos a mirar y agradecer a Dios porque las etapas del viaje han sido un éxito. Dios nos trajo hasta aquí. Tenemos los límites establecidos en las fronteras. Una vez más, Dios cumplió su promesa. Vamos a heredar la tierra y sus límites están establecidos. Eso es tan real que ya vamos aquí a planificar la ciudad de los levitas y las ciudades específicas para aquellos que se refugian de los crímenes cometidos de manera involuntaria. Y finalmente, la última parte trata de una discusión del derecho entre aquellos que están heredando las tierras en el caso de las hijas de Zelofejad. Vamos a terminar el libro de Números recordando que Dios, con su presencia marcada por la nube que está siempre con el pueblo, fue victorioso a pesar de tener un pueblo un tanto rebelde. Un pueblo obstinado que todo el tiempo está reclamando, que quiere volver a Egipto. Y la gran lección que esos últimos capítulos nos muestran, cuando nos encontramos aquí en una especie de túnel del tiempo, mirando al pasado y también al futuro, es que a pesar de la fragilidad humana, a pesar del fracaso de los intentos humanos, Dios es siempre victorioso y consigue llevar adelante su plan de honrar su pacto, aún ante la fragilidad y debilidad humana. Y por eso debemos estar bastante llenos de esperanza, porque ese pueblo de Israel, después de tantas dificultades y problemas, sale victorioso al llegar aquí a la tierra prometida, encontrándose con aquello que Dios trajo para aquella comunidad tan frágil. Y eso debe quedar claro en nuestra mente como una gran esperanza, porque sabemos con qué tipo de Dios nos estamos relacionando. Sabemos muy bien con qué Dios contamos. Y para terminar mencionaremos la importancia de la tierra de Israel. Esa tierra ciertamente tan discutida, tan disputada hasta hoy, que es motivo de tanta controversia, en realidad es una tierra que pertenece al Señor. La relación con la tierra que los israelitas tenían era una relación de responsabilidad, porque en realidad la tierra pertenece al propio Señor. Se discute y se seguirá discutiendo siempre cuáles son los límites de esa tierra. Hay una pequeña variación de un texto a otro. Más o menos coincide con la época de mayor desarrollo territorial de Israel, en la época del rey David, cuando esa tierra gozó de gran esplendor y grandeza. Ellos tenían dominio significativo, y Dios bendijo y entregó esa tierra para que estuviera bajo la responsabilidad de Israel. Muchos estudiosos entienden que esa tierra pertenece literalmente a Israel hasta hoy. Otros piensan que esta cuestión está relacionada al Antiguo Pacto, y por lo tanto ya no tiene el mismo valor como tuvo en el Antiguo Testamento. Es una cuestión para estudiosos, y tienes toda la posibilidad de estudiar los argumentos a favor y en contra, en la medida en la que sigamos indagando en los detalles aquí en nuestra Ruta 66. De una cosa estamos seguros: conocerás todos los detalles porque eso es muy importante. Al fin y al cabo, hasta hoy, en Oriente Próximo, una de las grandes cuestiones controvertidas es exactamente la cuestión de la tierra de Israel. Dios, por lo tanto, termina este libro con su misión gloriosa, victoriosa, llevando a un pueblo rebelde y frágil a la conquista de la tierra a pesar de todos esos problemas. Gracias a Dios porque Él es un Dios que es Señor de la historia,
Señor del tiempo, que recibe culto en el tiempo, que recibe adoración de manera concreta y fue victorioso en la historia del Israel del Antiguo Testamento. «66 son los libros de la Biblia. 66 es el número de nuestra ruta, la Ruta 66. Viaja con nosotros por las páginas del Libro de los Libros». Ruta 66, un viaje por la palabra de Dios. Hoy llegamos al final del libro de Números y ahora llega el turno de las preguntas. ¿Tú tienes preguntas también? Pues venga, no te las puedes quedar, tienes que plantearlas en nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Bueno, también nos las puedes contar, plantear en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Recuerda, info@radioencuentro.net o bien 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Hemos visto aquí un mapa del viaje desde la salida de Egipto. ¿Qué significa este relato? ¿Para qué tantos detalles y saber paso a paso todo el trayecto? Quizás nuestros oyentes ya lo sepan, pero un gran grupo de estudiosos en el pasado sugería que aquello que la Biblia nos relata nunca sucedió, que es apenas una idea, una especie de discurso religioso, sin fundamento histórico y geográfico. Y es interesante observar que la mentalidad de los propios escritores de la Biblia no tiene nada que ver con eso. Por supuesto que tenemos algunos textos más poéticos, más simbólicos. Por cierto, la manera de contar la historia es muy diferente de lo que tenemos hoy en nuestros días. Pero ese capítulo busca ser muy definido y objetivo, muy concreto, dando detalles que describen que salieron de tal lugar y llegaron a otro lugar. Y tenemos varios nombres que son claramente localizables. No son difíciles de encontrar. Podemos más o menos construir un mapa del recorrido de ese camino hacia la tierra de Canaán. Claro que no todo está resuelto. En algunos lugares hay dudas de dónde se sitúa alguna localidad, pero queda bastante definido que aquello que la Biblia nos presenta como algo sucedido en el tiempo, sucedió de hecho y de manera bastante exacta. No se trata de una mera expresión psicológica o de una mera expresión literaria. Dios es un Dios que actuó en la historia de un pueblo, construyendo su historia de redención. Y eso de hecho ocurrió. Sí, eso nos da una gran confianza para llevar en serio las palabras de la Biblia, porque todas ellas están localizadas dentro de un contexto histórico y geográfico concreto. De acuerdo. Uno de los personajes destacados de este capítulo en este momento en la historia de Israel es Aarón. Y él viene desde Éxodo junto con su hermano Moisés. En ese capítulo otra vez muere. De nuevo aparece aquí la muerte de Aarón. Ya habíamos visto esto en el capítulo 20 de Números y ahora aquí otra vez. A ver, ¿cuál es la razón de que de nuevo se diga, mira, murió de verdad, murió de hecho? ¿Por qué? Podemos estar tranquilos que nadie tenía miedo de que fuese a aparecer su fantasma para darle un susto a alguien. La idea no era esa. La cuestión es el enfoque que presentamos en el principio entre el pasado y el futuro. Por lo tanto, nos preguntamos qué está pasando aquí. Ellos están mirando hacia atrás desde la perspectiva de caminar hacia el futuro. Existe un aspecto de recapitulación, con lo que el texto da ese énfasis especial en Aarón, un personaje tan importante. Por eso aparece en el versículo 38 del capítulo 33. Ellos están en la frontera de Edom. Así que se acuerdan allí en el monte Hor que el acontecimiento más relevante fue la muerte de Aarón. Eso fue registrado como un elemento importantísimo en la historia de Israel. Y se recapitula aquí. De hecho, la salud de este hombre era algo impresionante. Me gustaría que todos los que escuchamos la Ruta 66
pudiéramos tener esa salud. Aarón murió con nada más y nada menos que 123 años. 123. Muchos cumpleaños los que celebró, ¿verdad? Ya lo ves, Esperanza, si fuera hoy, habría soplado muchas velas. Pero si hacemos cuentas, 66 multiplicado por 2 son 132. Y si le das la vuelta, a los últimos números nos sale 123. ¿Lo ves cuánto número? ¿Ves lo que pasa al estudiar números? Ya, mi querida Esperanza, demasiados números en la cabeza. Los muchos números te vuelven loco. Sí, son los innumerables números del libro de números. Vale. Ahora, hablaste sobre un asunto que abordaremos más adelante, pero lo tenemos aquí, así que ya toca hablar un poco sobre él. Es el tema de la tierra de Israel, tal como está hoy. ¿Cómo queda la conquista ahora? ¿Cómo podemos relacionar la tierra que Dios le dio al pueblo en el Antiguo Testamento y la tierra tal como está hoy? Mira, esa es una cuestión, digamos, un tanto complicada. Depende mucho de cómo las diferentes tradiciones cristianas lo entienden. No hay ninguna duda de que Dios dio una tierra a Israel. No hay duda de que la promesa de entrega de la tierra estaba relacionada incluso con el pacto que Dios hizo. Lo que mucha gente discute es lo siguiente: ¿hasta qué punto Israel es dueño de esa tierra hoy por orden divina? Y aunque sea dueño, ¿en qué sentido es dueño? ¿Cómo debe funcionar ese principio? La verdad es que esa cuestión es compleja, pero nuestros oyentes tienen el derecho de entender lo que pasa aquí. Hay un grupo de estudiosos, de eruditos, que dicen lo siguiente: Israel recibió la posesión de la tierra, y ese pacto se cumplió. Pero en tanto que Israel no fue fiel al pacto, en tanto que ese pacto dio lugar a una nueva alianza, conforme vemos en el libro de Hebreos, y que ahora estamos en el tiempo de la Iglesia, ese pacto, por lo tanto, ya no tiene sentido, dicen algunos. Esa tierra ya no es propiedad de Israel. Otro grupo de personas, sin embargo, dice: no, la relación de Dios con la tierra de Israel es un pacto perpetuo, permanente y de naturaleza incondicional. Aún con la llegada del nuevo pacto, la alianza que Dios tiene con Israel todavía tendrá manifestaciones nítidas de esa relación en la escatología venidera. Por lo tanto, digamos, Israel regresa a la tierra exactamente por el cumplimiento de profecías, y por lo tanto tiene derecho a esa tierra. Sabemos, desde luego, que la finalidad última de la tierra no es ni la tierra ni el pueblo de Israel, sino que la finalidad de todo era exactamente revelar al Mesías y traer salvación a todos los pueblos, a todas las naciones. Así que lo que aconsejamos es que todos estudien, tomen una posición, pero teniendo una postura moderada. Nunca debemos, por ejemplo, defender cualquier tipo de violencia en nombre del cristianismo, en nombre de una determinada promesa de la Biblia. Debemos entender hoy en esa cuestión de conflicto que Dios ama tanto a los judíos como también a los árabes, a los cristianos y a los pueblos que están allí, y que todos son objeto de la misericordia y de la gracia de Dios. Una postura, digamos, exagerada, desequilibrada bajo cualquier aspecto, difícilmente se compagina con el espíritu del Nuevo Testamento. Israel, desde luego, tiene derecho a la existencia, y los pueblos árabes alrededor también tienen derecho a su existencia, y deben vivir pacíficamente. Mi esperanza, como ya hemos mencionado, es que existe una expectativa escatológica de una paz entre esos hermanos de sangre, conforme vemos allí en el capítulo 19 y 20 de Isaías, al que dentro de no mucho tiempo llegaremos en nuestra Ruta 66. Como vemos en el versículo 33 del capítulo 25, esta tierra puede ser contaminada con sangre, con cosas que profanarán una tierra santa en la que habita Dios. Sí, eso es interesante. Mira, la visión que se tiene de la tierra es diferente. Hoy vemos la tierra como un objeto que ha de ser usado para beneficio económico del que la usa. Pero la tierra pertenece a Dios. La tierra tiene una relación, digamos, un tanto profunda con el ser humano. Y es interesante. Es contaminada con la muerte y con sangre. Eso ya es un tema antiguo desde Caín. Aquello que vemos claramente en el relato de Génesis 4, cuando la tierra está clamando. Existe una especie de relación de interdependencia entre todas las cosas.
de modo que de alguna manera la tierra es testigo de un asesinato, y la muerte perjudica a la tierra con el derramamiento de la sangre, con lo que es como si la tierra exigiese justicia, por así decirlo. Y el texto entonces dice que la propiciación por la sangre que fue derramada en la tierra solo ocurre mediante la sangre derramada del asesino. Así que la idea es de un universo interdependiente que está bajo el dominio de Dios y que necesita mantener un equilibrio de justicia. Creo que se tardó mucho tiempo para que se descubriera esa perspectiva ecológica. En el fondo existe un concepto bíblico detrás de ese principio. Y lo más importante de todo es que el propio Dios habita la tierra. Aquí vive con su propio pueblo. Habita entre los israelitas. Con lo que eso debería conducir a una seriedad mayor, con todas las consecuencias. Hoy parece que hay un aumento de la conciencia de que si no consigo vivir adecuadamente con el medio ambiente, corro un claro riesgo en mi propia existencia. Y es, curiosamente, un concepto que viene de las Escrituras, y justo desde el Antiguo Testamento. Hemos recorrido juntos una nueva serie, la de Números. Y ahora quédate un poquito más con nosotros, querido amigo, que tenemos una palabra final para ti. Llegamos al final de nuestra Ruta 66 en nuestro viaje de hoy, con el desenlace del libro de Números. Hemos estudiado los capítulos 33 al 36, hablando sobre el tema entre el pasado y el futuro, y la gran lección para nuestra vida hoy es la siguiente: Dios puede tardar, pero no fallará. Cuando vemos en la historia de la trayectoria del pueblo en el desierto, con tanta rebeldía, con tanta actitud de queja, de murmuración, con enemigos rondando, con Balaam en el camino intentando maldecir al pueblo, son tantas cosas serias que decimos, vaya, ¿de verdad esa promesa llegará? ¿Será que ese pueblo no encontrará ayuda definitiva? ¿Los enemigos y problemas acabarán con la promesa? ¿Impedirán que todo se vaya a concretar? Mis queridos oyentes, es muy bueno oír esto. Dios lleva adelante su plan y sus propósitos, y Él lo hace en tu vida también. Recuérdalo y no te olvides jamás. Dios puede tardar, pero Él nunca fallará. Confía de todo corazón en Él, y tu vida seguramente cambiará. Así es, llegamos al final de otro episodio de nuestra Ruta 66. Te esperamos en esta misma emisora y a esta misma hora, no te lo pierdas. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o quizá alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de nuestra página web o en la página RTM 360, descargando la aplicación RTM 360 también. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Comparte con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios o tus impresiones del programa. Hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España, o también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Conocer tus impresiones, saber desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas es muy importante para nosotros. Y antes de marcharnos, queremos decirte que nos encantaría regalarte la guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala, te la vamos a enviar gratis, solicítala a las vías de contacto que anteriormente te he dicho. Y solamente ya decirte que en los mandos técnicos estuvo Andrés Ocampo y que te acompañó desde estos micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.
that